se han venido presentando no solo en circunstancias de aislamiento preventivo asociadas a temas de contingencia como la pandemia de COVID, sino también a otras circunstancias en donde las personas están privadas de alguna forma de su libertad, por decirlo de esta manera. Aunque aquí vamos a hablar específicamente a esa reacción defensiva que tiene una parte de la población frente a volver, a retomar, a seguir con su vida como habitualmente la conocía. Y esto es un poco contrario a lo que hemos venido hablando. El doctor Puello nos decía, hay gente que ya quiere salir, hay gente que ya quiere volver al centro comercial, que ya quiere estar en la fiesta, seguramente sí. Pero también encontramos otra parte de la población que, contrario a eso, son esas personas que tienen temor a enfrentarse nuevamente a la realidad que dejaron supeditada en el tiempo. Y allí encontramos un porcentaje muy alto de personas adultas mayores o personas con comorbilidad, puesto que obviamente ellos son los que tienen una percepción más directa de este riesgo, porque serían los que tendrían mayor afectación si habláramos porcentualmente frente a la tasa de mortalidad. Entonces, es fundamental entender por qué unas personas actúan de una forma y otras de otras. Pues cada uno de nosotros constituye una conducta con base en una emoción, en un pensamiento y en un aprendizaje. Esto es lo que subyace a la conducta. Quiere decir que no todos somos iguales, porque no todos tenemos ni la misma emoción, ni la misma conducta, ni hemos aprendido lo mismo. En ese orden de ideas es fundamental el ejercicio de la empatía. No es suficiente con que yo le diga a Eric, Eric, pero ¿cómo es posible que a ti te dé miedo salir a la calle si ya no está pasando nada? Hablando de pospandemia. Y él me diga, no, Gise, yo tengo mucho temor. Hay que empezar a entender que como las realidades tienen una interpretación subjetiva, asimismo será la conducta que está amarrada a esa realidad y, como les dije, los pensamientos y las cogniciones que subyacen a esa conducta. El síndrome de la cabaña está siendo experimentado por un porcentaje creciente de la población actual y tiene que ver, como les menciono, con ese temor a volver a esa realidad que antes conocíamos y que hoy está un poco suspendida dada la contingencia. ¿Puedes avanzar, doctor Puello, por favor? ¿Esto a qué nos lleva? Esto nos lleva a recapitular también lo que hoy ha sido o que hoy es consecuencia de toda esta situación emergente. Hoy, como consecuencia de la situación emergente, hemos tenido afectaciones a nivel económico, a nivel social, a nivel físico. Sí, algunas personas tendremos la dicha de, Dios mediante, culminar este año con todos nuestros familiares, pero algunos también han tenido pérdidas humanas y familiares. Pero hay otra consecuencia que a veces es imperceptible o que es poco observable y es la que tiene que ver con todo lo que nos trajo esta pandemia en relación a la salud mental. El temor, el miedo, la inseguridad, los pensamientos suicidas en alguna parte de la población, la precipitación de crisis asociadas a enfermedades mentales, ya bien sea porque haya una patología base o porque, dada la contingencia, se precipitó una situación en particular. Hoy es una de las consecuencias de esta pandemia el entender que desafortunadamente ha habido una gran afectación en la salud mental de las personas, en unas en mayor proporción que en otras, dadas sus diferentes capacidades de resiliencia, pero en general en todos. Este temor que está ligado, pues obviamente, a ese riesgo de contagio, es experimentado de manera distinta por las personas. Y es allí cuando encontramos que nosotros, ya bien sea en el rol de líder o en el rol de trabajador, y ya se los dije antes, tenemos que ser lo suficientemente empáticos para entender la realidad del otro. Y entender también a su vez que ese otro tiene un temor que es subjetivo, pero que es igual de válido a nuestra realidad. Las personas que experimentan síndrome de la cabaña, que tienen este tipo no digamos patología, pero sí que están experimentando estas conductas, regularmente lo que sienten es mucho miedo, una angustia permanente. Además, eso se expresa en algunas sintomatologías, si así lo puedo llamar, física, y es el aumento del ritmo cardíaco, una sudoración excesiva. Las personas tienen además pensamientos compulsivos que son intrusos y que les imposibilitan que puedan tener una aprehensión normal de la realidad. Por eso no es suficiente con que yo le diga, piensa positivamente, tranquilo que no pasa nada, no.
Cuando una persona tiene un pensamiento intrusivo, un pensamiento que va más allá del manejo de su cognición, es decir, que no lo puede controlar, esa persona requiere un acompañamiento, y bien lo decía el doctor Puello, para eso nosotros incluso desde la ARL tenemos varios canales de atención, pero requiere también un grupo de apoyo cercano que, además de entenderle, le ayude a sobrellevar la crisis. ¿Por qué? Porque estos pensamientos, por ejemplo, que son de los síntomas más fuertes, son involuntarios, pero también son desagradables y obsesivos, es decir, la persona no los puede controlar y aparecen repentinamente. Además, eso puede tener una afectación en otro tipo de desarrollo normal de la vida, como es el buen dormir o la buena ingesta. Estas personas pueden tener incapacidad para conciliar el sueño, producida por la preocupación de tener que salir o de exponerse. Gran parte de nuestro sector económico asociado al sector salud tuvo una alta afectación por esto en todos los niveles, pero también aquellas personas que tuvieron muy poco tiempo de aislamiento preventivo o inteligente, que tuvieron que salir a la operación. Encontramos en ciertos momentos históricos de esta pandemia que hubo personas que no querían volver al trabajo. Y hay personas que hoy todavía están en trabajo remoto, a las que les cuesta un poco, y por temor, o ya bien sea por sobreexposición a información o por conocimiento, volver a habituarse a una realidad que sí tiene unas variaciones distintas a la que conocíamos. Este miedo absolutamente profundo y marcado hace parte de esta sintomatología que ustedes pueden identificar no solo en sus compañeros de trabajo, sino en familiares, su mamá, su tía, su abuela, y que no son, como a veces llegamos de manera peyorativa a creer, simplemente actitudes que se les va a pasar, sino que son parte de una percepción de la realidad que tiene una afectación directa en su cognición y en su salud mental. Adelante, doctor Pueblo. Hasta aquí lo que les quiero mencionar es que es fundamental entender que la realidad del otro es válida como la mía, que si bien algunos de pronto ya retomamos nuestra vida de una manera casi habitual, hay personas que todavía no, porque están sintiendo esto que les acabo de describir, y que es importante identificar incluso quiénes pueden estar pasando por eso para ayudarlos. Aquí también es fundamental entender que esto va a pasar, como muchas pandemias han pasado, bueno, no muchas, pero sí algunas, han pasado a lo largo de la historia de la humanidad. Todas ellas han tenido una etapa posterior, la pospandemia, y una etapa de resiliencia en donde las personas empiezan nuevamente a adaptarse. Yo escuché hace poco un neurólogo suizo que decía algo que a mí me pareció terriblemente triste, pero de pronto un poco cierto de su concepto de neuroplasticidad, y él decía, nuestro cerebro está en constante evolución, aunque no lo creamos, tanto así que volvemos a adaptarnos a lo conocido, tanto así que se mueve y se desmueve, por decirlo de alguna forma. Esto quiere decir que en un tiempo habremos olvidado todo lo que hasta este momento hemos aprendido y volveremos a vivir conforme al contexto que nos circunscriba en el momento en que estemos viviendo. Entonces, es fundamental entender que hay cosas que van a cambiar, pero hay otras que volverán a ser como antes, y para eso nosotros debemos prepararnos de una manera resiliente. Hay cosas que quedarán en el tiempo, porque seguramente ya entendimos que somos un poco o mucho más vulnerables de lo que pensábamos, y por eso es fundamental tener algunas medidas de contingencia prescritas para saber qué hacer en un momento como este o en un momento posterior en el cual las necesitemos. Si hablamos de pandemia o de la circulación de algún otro virus, Dios quiera que no, o de no sé, en una mutación distinta, pues lo primero que tendremos que tener en cuenta es que siempre, siempre hay que seguir respetando los protocolos de bioseguridad. Y el doctor Puello lo mencionaba de una manera coloquial pero cierta, eso implica unas renuncias y unas resignificaciones de lo que hemos hecho y de lo que hacemos. No todos los cumpleaños deben celebrarse, no a todas las fiestas hay que ir, habrá miles de conciertos. En este momento la prioridad es el cuidado de la vida y de la salud. Además de eso, escucho un retorno, creo que alguien tiene el micrófono abierto. ¿Soy yo? Por favor, Soy yo. firman. Ok, ahí, perfecto, muchas gracias. No, todavía, doctor Puello. No sé si puede silenciar los micrófonos, se agradece.
¿Cómo se silencia en general? Es que no tengo la opción de ver aquí porque estoy desde mi celular. Ya, ya. Ok, ¿ahí me escuchan? Sí, te escucho bien. Yo sigo teniendo retorno. Apaga tu celular, doctor, para ver si mejora. Ok, ya la presentación. Bueno, entonces les decía que es fundamental entender que sí o sí, tú escuchas el retorno, qué pena. Si es incómodo para mí no importa, pero no quiero que lo sea para ustedes. Yo no lo estoy escuchando, Giselle. No sé si alguno... Ok, No, yo sí, lo sí. escucho, nosotros lo estamos escuchando. El retorno. Y hay un Sí, retorno. correcto, hay un retorno. Denme un segundo y voy a intentar. Está silenciada, Giselle. Aparece, te ve silenciada. Giselle, no te escuchas. Hola, ¿me escuchan ahí? Ahí sí te escucho, claro. Perfecto, Bien, gracias. perfecto. Bueno, gracias por la paciencia. Bueno, entonces les decía que siempre es fundamental tener en cuenta que el protocolo de bioseguridad es innegociable. El protocolo de bioseguridad debe seguirse manteniendo, no solo en este momento, sino posterior a este. Hemos aprendido a través de esta contingencia que evidentemente el cuidarnos a nosotros mismos tendrá una repercusión en el cuidado del otro. También seguir practicando este distanciamiento social, la frecuencia en el lavado de manos, bueno, todo lo que tiene que ver con esto, pero también voy a retomar algo de lo que decía el doctor Puello. Hay que empezar a hacer las salidas, sí, porque es una realidad y tenemos que convivir con ella, pero hay que hacer salidas de a poco. Esa exposición progresiva va a garantizar incluso que quien tenga síndrome de la cabaña vaya compartiendo y entendiendo progresivamente que esta habitualidad llegó de alguna forma para quedarse. Sí es fundamental y puede sonar un poco utópico, pero es muy importante que entendamos que en la comunicación, en el diálogo abierto, hay una herramienta fundamental para sobrellevar estas circunstancias o situaciones que son difíciles. Así que hablar sobre los sentimientos, sobre aquellas ideas que tenemos, sobre todo con nuestro grupo de confianza o de apoyo, es muy importante. También mencionaba el doctor Puello y también lo voy a mencionar otra vez, pensar siempre en positivo, tratar de obnubilar aquellos mensajes recurrentes y obsesivos. Hay una técnica que se usa y es tener una fotografía de un momento importante, feliz, que traiga una remembranza positiva hacia usted en algún lugar de fácil acceso. Si el pensamiento es recurrente, usted lo que puede hacer es tomar la fotografía y tratar de centrar su emoción en ese momento para disipar el otro pensamiento. O escuchar una canción que también le traiga una remembranza, una canción, un olor, etcétera, etcétera. Simplemente hacer una llamada y poder conversar de eso con una persona con quien tenga la suficiente confianza y con quien también crea que puede co-crear una conversación. Esa red de apoyo que no solo nos acompaña en momentos difíciles asociados a temas físicos o económicos, sino también emocionales. Contar con alguien con quien podamos hablar tranquila y transparentemente sin sentir que hay un juicio de valor de fondo. Establecer y mantener una conversación abierta con esa persona progresivamente va a garantizar que cada vez nos sintamos mejor. También es fundamental que nosotros establezcamos rutinas acordes a nuestras metas y que esas metas sean cumplibles.
lo que podemos ir haciendo poco a poco. Si alguno de ustedes, un familiar o un conocido, sufre el síndrome de la cabaña, pues no lo vamos a llevar al Mall Plaza, como dice el doctor Puello, a las 3 de la tarde un sábado. Si queremos que vaya empezando a socializar en contextos distintos, pues podemos irlo exponiendo de a poco, puesto que esto puede generar una contraposición a nuestro objetivo final y puede hacer que la persona entre en crisis. Ir permitiendo flexibilidad con el proceso individual. Ni Rafa, ni Eric, ni Oscar, ni Gisela, ni yo, ni ninguno de los que nos acompaña somos iguales, ni tenemos las mismas capacidades, ni tampoco la obligación de ser iguales. Así que entender que el otro es distinto y que lleva sus propios procesos y que a través de ese proceso va aprendiendo a su ritmo, es también entender que en esa diferencia se suscita también la complementariedad. Yo no tengo que ser igual ni a mi coequipero, ni a mi hermano, ni a mi amigo, ni mucho menos hacer comparaciones que puedan generar al final malestar entre las personas. Es entender que cada persona, como les he venido diciendo, vive una realidad desde su percepción. Adelante, doctor Puello. Bueno, esta no, doc. Adelante. Aquí, para terminar, el doctor Puello y yo hemos querido compartirles un poco de un video que a nosotros nos hizo mucho hincapié en esto y que queremos que se lleven como una reflexión más profunda de lo que somos y de lo que hacemos. Esta realidad, si bien nos atañe a todos y hace que todos vivamos bajo el mismo contexto, no se vive de la misma manera. Entonces, quiero compartirles este video en el nombre del doctor Puello y en nombre mío para que se vayan con una reflexión profunda, más allá de lo que hayan podido escuchar de nuestras intervenciones y para que al final se pregunten, como les decía al principio de la conferencia, cómo estamos viviendo esta realidad, cómo nos estamos preparando y cómo también estamos aprendiendo de la misma para compartir con quienes más la necesitan. Adelante, doctor, con el video. Escuché que todos estamos en el mismo. Perfecto, un poquito más de audio. No es así. Estamos en la misma tempestad, pero no en el... ¿Se escucha bien, Giselle? Sí, señor. Listo, disculpe que se lo quité, era para confirmar. el mismo barco. Tu barco tiene unas condiciones y el mío puede tener otras muy diferentes. Para algunos, la cuarentena está óptima. Momento de reflexión, de reconexión, suave, en chanclas, con un whisky o un té. Para otros, esto es una crisis desesperante y un momento de gran angustia. Para algunos, una paz, un tiempo para el descanso, unas vacaciones. Para otros, una tortura. ¿Cómo voy a pagar mis cuentas? Algunos están ocupados en elegir series de televisión, nuevos aprendizajes y leer varios libros. Otros están preocupados por el pan para el final de semana, o si los fideos alcanzan para unos días más. Algunos están en el home office de su casa campestre. Otros están revolviendo basura o rindiendo el mercado para sobrevivir. Algunos quieren volver a trabajar porque se les está terminando el dinero. Otros quieren matar a aquellos que rompen la cuarentena, pues su caso o familia cercana es población de alto riesgo. Algunos necesitan romper la cuarentena para hacer cola en los bancos y sacar un préstamo, o para ir donde un amigo que les va a facilitar un dinero. Otros critican las decisiones que se toman y emiten 1000 comunicados con información sin verificar. Unos tienen fe en Dios y esperan sus milagros durante este 2020. Otros dicen que lo peor está por venir. Entonces, amigos, no estamos en el mismo barco. Estamos pasando un momento en el cual nuestras percepciones y necesidades son completamente distintas y cada cual saldrá a su manera de esa tempestad. Algunos con el bronceado de la piscina, otros con cicatrices. Dame más agua. Giselle, se fue el audio.
Doctor Cuello, se fue el audio. Doctor Puello, dejamos de escuchar el audio del video. Un segundo. Tengo problemas acá con... Me Dale confirma. play, Puello, y yo te digo si se Ya de escucha. lo que se dijo primeramente. ¿Sí? Sí, señor. No solo mirar, Sí. pero más que mirar, ver. Ver más allá del partido político, más allá de la religión, más allá del género, del estrato social y del propio ombligo. No menosprecies el dolor del otro si tú no lo sientes. No juzgues la buena vida del uno. No condenes la mala vida del otro. Simplemente nadie es juez. No juzguemos tanto a aquel que pide porque le falta, como a aquel que no apoya porque creemos que le sobra. Por ello sostengo, estamos en barcos distintos, cada uno capeando la tempestad a su manera. Por eso, permitamos que cada cual navegue su ruta con todo el respeto y la dignidad que le corresponde a sus decisiones. Ánimo a todos y los mejores deseos en tu dirección para reflexionar. Todos somos habitantes de esta tierra. Bueno, como les dije al principio del video, el doctor Puello y yo queríamos compartirles este video porque sentimos que le hace mucho sentido, valga la redundancia, a esto que queríamos hablar, que va más allá de las definiciones normativas, de las definiciones académicas, de los conocimientos médicos o psicológicos y que trasciende a lo que somos y a lo que cuidamos. Muchísimas gracias por permitirnos compartir este espacio, a todos ustedes, también a Eric por invitarnos y al doctor Puello por ser mi coequipero en esta conferencia. Sí, gracias Giselle, gracias a todos, a Monómeros por la invitación, Eric. Pues evidentemente esto es un espacio, como decía Giselle, fuera de lo psicológico, fuera de lo médico, más hacia uno, o sea, hacia ese yo interior, que podamos pensar en cómo estamos sobrellevando toda esta situación, estas dos vertientes que tocamos hoy, fatiga, cabaña, todo lo que podamos pensar o sea, en cómo mejorar o en cómo optimizar nuestra situación actual. Entonces, gracias a todos por este espacio. Muchas gracias a todos. Agradecerle también a Eric, profesional de la Administradora de Riesgos Laborales, en especial a los doctores Giselle Zapotila y el doctor Oscar Puello. Como les dije en un principio, pues este era un espacio muy importante para todos nosotros de cara a lo que estamos viviendo y no olvidar que estamos en barcos distintos, pero atravesando la misma tempestad. Yo creo que este mensaje al final lo dice todo, nos permite que nosotros sigamos reflexionando hacia el seno de nuestra familia y a los que estamos laborando y trabajando en Monómeros, pues también hacia nuestros grupos de interés. Es realmente pues muy satisfactorio que hayamos podido tener este espacio. Muchas personas estuvieron conectadas no solamente a través de la plataforma de Teams, sino también a través de YouTube. Entonces, pues también quiero agradecer aquí a la Gerencia de Asuntos Corporativos que nos está apoyando en todo este proceso de las jornadas técnicas y que a la fecha ha sido desarrollada de manera exitosa en la virtualidad, que es algo nuevo para nosotros. Es la versión 34ª y en esta nos tocó algo para lo cual ninguno estaba preparado, pero que toda la organización ha podido pues sentirnos más cercanos. Hemos podido compartir con mucho conocimiento en estos 3 días. Todavía hay otro grupo, hay 2 grupos en este momento en simultánea desarrollando otras actividades y hay una de nivel técnico orientada a la seguridad de procesos. A quienes hoy se nos unieron y estuvieron a agradecerles, porque realmente es muy importante el que hayamos tenido este espacio, pues con Giselle y con el doctor Cuello
A mí me da mucha alegría que ellos nos hayan podido acompañar y como le dije en un principio, el doctor Puello se convirtió en una especie de asesor de nosotros en el puesto de mando unificado y allí pues darle mis agradecimientos a los dos. Con Giselle venimos desde muchos años atrás trabajando de la mano y en los términos de educación en la gestión del riesgo y por eso pues me pareció fabuloso recordar que ella es la líder de educación de la regional de Arelesura en los términos de educación. A ambos mis agradecimientos, vi que en el chat no teníamos más preguntas, pareciera que todo el contexto estuvo lo suficientemente claro y que son muchas las enseñanzas que aquí todo el grupo nos llevamos en los diferentes niveles de la organización. Aquí hay personas muy cercanas de nosotros que están en el día a día, que se están pegando de sus hogares y creo que fue muy bonito que ellos también hayan podido escucharlos a ustedes, que han entregado conocimiento muy valioso y de manera muy práctica, sencilla y cercana, que los podemos poner en funcionamiento de manera inmediata. Entonces, a todos mil gracias. Giselle, muchas gracias, doctor Oscar. Realmente, pues muy agradecidos con ustedes y con Eric y a todos los que nos acompañaron en la tarde de hoy. Tengan una excelente tarde y un abrazo fraterno para todos. Listo, muchas Igual gracias. para usted. Muchas gracias, Rafa. Gracias, Eric. Saludos para todos. Rafa, yo después te comparto entonces la grabación, ¿oíste? Para sí, si es posible, algunos han estado interesados también en las memorias. Entonces, aquí hay alguien que levantó la mano de apellido Granados para ver si de pronto le damos paso para escucharlo. Muchas gracias. Adelante. Claro. Adelante, la persona que levantó la mano, que tiene alguna inquietud, de apellido Granados. También veo a Teresita Humada, no sé si Tere tiene algo para compartirnos, pero me parece... Bueno, ingeniero, quería darle las gracias porque ha sido una charla que nos ha enseñado muchísimo y nos ayuda a recapacitar, a ir al diálogo con las personas que viven con nosotros para estar conscientes de la situación que estamos viviendo y que nos ayuda para el futuro. Gracias a todos. Gracias, Teresita. Sí, gracias a ti por el espacio. Bueno, hay una persona apellido Granados que levantó la mano, pero no sé, tiene el micrófono cerrado. No sé si tiene alguna inquietud antes de que cerremos la transmisión. Bueno. Oscar y Giselle, yo lo que les recomiendo, porfa, es que me envíen las memorias para compartírselas entonces a Rafael y también así, de igual manera, el link de la grabación. Claro, cuenta con eso, Eric. Se la envío enseguida. Bueno, muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Eric. Muy amables y a todos que tengan una excelente tarde. Ustedes también. Gracias, Rafa, igualmente. Muchas gracias. Muy agradecido, doctor. Muy agradecido. Gracias, Rafa. Muy amable. Gracias a ustedes por mucho gusto, Víctor. Vicky. Muchas gracias. Que tengan una excelente tarde para poder ir cerrando, para poder guardar la grabación de la charla. Muchas gracias a Obdul y a todo el personal de Cofértil que también se nos une en simultáneo desarrollándose. Entonces, hay mucha del trabajo que se está haciendo también a través de redes y muchas personas conectándose también vía YouTube. Vamos a esperar unos 5 minutos, Eric y doctor y doctora Giselle. Tenemos una psicóloga y un médico aquí acompañando. Nos honran con su presencia. Ok, Rafa, perfecto. Muchas gracias. Gisela Muñoz, porfa, tú me ayudas colocando el link para la asistencia, por favor. Vale, Eric, de una, ya lo coloco. Gracias, Gisela, muy amable. Vale. Buenas tardes. Buenas tardes, Marco. Muy amable.
Sí, Martica, lo que pasa es que aquí tenemos dos necesidades de asistencia, una parte por ARL Sura y otra parte de la gerencia Chá de monómeros. No sé si el tuyo tendrá que ver con monómeros y estaría estando el de la administradora de riesgos laborales, que Gisela nos está haciendo el soporte, colocándolo en el chat del link de Teams. Perfecto. Bueno, muy amable. Gracias. Buenas tardes, William. Buenas tardes, William. Buenas tardes. Excelente que nos esté acompañando. William es el gerente corporativo de operaciones y en este momento pues está con nosotros acá en la charla. Muchas gracias. Excelente. Gracias, William. William. Excelente. Gracias. Hemos venido desarrollando en la 34ª versión de las jornadas técnicas CHA. Pues para mí en especial es un placer presentar a los expositores de esta tarde. Son muy cercanos, muy amigos de la casa y realmente nos han venido acompañando en diferentes procesos. En el caso de la doctora Gisela Zapotila, psicóloga de profesión, pues Giselle, perdón, ella con nosotros ha venido desarrollando todo el tema de riesgo psicosocial, dándole continuidad a diferentes procesos al interior de la organización. De igual manera, Giselle ha sido una persona con un alto liderazgo en lo que corresponde a educación en seguridad y salud en el trabajo. Hoy día, ella es nuestra líder regional de educación en la administradora de riesgos laborales de ARL Sura. Giselle, bienvenida, realmente es un gustazo tenerte aquí entre nosotros. Y ahora, pues, a un gran amigo muy cercano en los últimos tiempos de nosotros con respecto de cara al COVID, el doctor Cuello. Óscar ha sido una persona muy, digamos, yo bondadosa con nosotros en entrega de conocimiento en este periodo de pandemia. Él es médico, magíster en toxicología y especialista en salud ocupacional. Está adscrito a Consultoría Gestión del Riesgo de Sura y es médico consultor experto. Óscar estuvo ilustrando a todos los miembros del puesto de mando unificado en una de las secciones de PNU que tuvimos aproximadamente hace como un mes, donde el doctor Puello pues explicó toda la estrategia
que viene el gobierno nacional definiendo y que las administradoras de riesgos laborales, las EPS, las entidades prestadoras de servicios de salud, vienen desarrollando y ayudando a la aplicación hacia el interior, ya sea industria, gobierno o industria privada. Entonces, con ello, pues, un lujo de detalle tenerlo esta tarde con nosotros. El tema de salud física y mental es un tema que pega fuertemente en estos momentos de pandemia. Para nadie, pues, es un secreto que de cara a la pandemia hay muchos impactos con relación a la salud mental, y este tema del COVID nos cogió de improviso a muchos, y para complementar todo ese conocimiento y todo ese proceso que ha venido desarrollando el doctor Puello, que cuando es un toxicólogo se nos ha convertido en un experto en el tema tanto de salud pública como todo en el tema relacionado con el COVID-19 y su impacto en los grupos laborales o en los trabajadores, donde estos impactos se han vuelto pues más generalizados. Y la doctora Giselle pues estará abordando el tema del síndrome de la cabaña. Entonces, de manera complementaria, los dos estarán haciendo una ilustración bien interesante en el desarrollo del día de hoy, que para todos nosotros estoy totalmente seguro que va a despertar un gran interés, y vamos a poder aprovechar al máximo en todo esto que venimos desarrollando hacia el interior de nuestras organizaciones y de nuestros equipos de trabajo. Doctores, muy buenas tardes, muy agradecidos de que estén con nosotros y están ustedes en su casa. Adelante. Buenas tardes a todos, buenas tardes, doctor Puello. Hola, Eric. Hola, Rafael, a todos los que nos acompañan. Hola, bueno, muchísimas gracias a ustedes por invitarnos. De verdad que hablo en nombre del doctor Puello y mío y después lo dejo hablar. Para nosotras es un honor poder compartir con ustedes, que son una compañía tan juiciosa en toda su gestión y que además de eso tienen siempre tanto interés por aprender. De mi parte, muchísimas gracias y espero que este espacio de verdad cumpla con todas aquellas inquietudes que tienen al respecto. Doctor. Sí, muy buenas tardes a todos. Gracias, Giselle. Gracias, ingeniero Montejo, por esta presentación. Pues así como dice Giselle, para nosotros es un gusto pues apoyarlos a ustedes como empresa, apoyarlos nosotros como ARL y pues seguir creciendo esa gran comunicación y esa hermandad que hemos tenido como empresas, todo este apoyo, sobre todo en este tiempo que hemos tenido, en donde hemos tenido pues que multiplicarnos y estirarnos todos. Y pues hoy le traemos un tema pues bastante llamativo, palabras nuevas, palabras que no hacían parte como de nuestro léxico o de nuestro conocimiento normal o nuestro contacto normal. Y pues vamos a hablar un poco de eso, o sea, qué tanto hemos tenido interacción con esta pandemia. Y cuando hablo de qué tanto hemos tenido interacción es qué tanto se nos ha acercado esta pandemia a lo físico y a lo mental. Entonces, pues vamos a tener un espacio en aproximadamente 1 hora en donde vamos a tratar 2 temas fundamentales que resumen todo este tema físico y mental, o sea, todas estas implicaciones físicas y mentales que nos ha traído la pandemia, todos estos desafíos. Y pues igual tenemos la posibilidad de luego de interactuar, pues todas las preguntas, todo lo que podamos apoyar respecto al tema. Nos vamos a dividir en 2, una parte inicial en donde voy a dirigir pues un primer tema y luego pues finaliza Giselle pues con la exposición de un segundo tema, los 2 totalmente complementarios y que pues, vamos a tener la posibilidad de resolver todas las inquietudes sobre estos temas y sobre todo porque pues las inquietudes no son solamente de ustedes, sino que aquí todos venimos en aprendizaje. Como les decía, son temas nuevos y que hemos venido pues aprendiendo a través de esta pandemia. Entonces, Giselle, no sé si antes de comenzar quieras agregar algo más mientras yo voy pues montando la presentación. Bueno, voy a hacer una introducción con algunas preguntas retóricas antes de que el doctor Puello empiece. Este tema es un tema súper importante y la relevancia no solo tiene que ver con un aspecto laboral, sino incluso con un aspecto individual que trasciende a lo que somos como seres humanos.
Nosotros queremos que a través de este espacio ustedes se lleven un complemento de conocimientos que no solo les permita ser mejores trabajadores como parte de esta compañía, sino mejores seres humanos. Esto no solo desde la utopía emotiva del ser mejor, sino desde el conocimiento. El doctor Puello lo mencionaba, esta situación de contingencia nos tomó a todos por sorpresa. Estamos casi siempre preparados y somos muy robustos en los planes de acción para esos riesgos que son inherentes a nuestra operación o que implican una visualización muy clara de esta gestión. Pero cuando hablamos de aspectos que a veces tenemos un poco olvidados, como los que tienen que ver con salud mental, nos cuesta un poco prepararnos. Y es fundamental que bajo esta conceptualización nosotros entendamos qué es lo que está pasando con nosotros, con nuestros allegados, familiares, padres y compañeros, y cómo esta contingencia ha tenido una permeabilización directa en la vida de nosotros, que trasciende a nuestro diario vivir, a nuestro quehacer, a lo que pensamos, a lo que somos y a lo que sentimos. El doctor Puello les va a contar específicamente de algunas definiciones que incluso se retoman de la Organización Mundial de la Salud y que guardan una implicación directa en cómo esta pandemia, particularmente, aunque ha habido muchas en la historia, hablamos de esta porque es la que conocemos, ha tenido una afectación directa en las personas. Adelante, doctor Puello. Bienvenido y es un gusto con placer compartir con usted. Gracias, Giselle. ¿Me confirman si estoy presentando? Sí, señor, ya lo vemos. Listo, entonces iniciamos pues con esto que fue como es nuestra entrada inicial. O sea, cuando comenzamos a montar este espacio, viendo pues como todas las necesidades que teníamos, pues partimos como de este título: cuidado de la salud física y mental en el trabajo en casa. Y pues eso, pues el título de por sí, pues da para muchos temas desde el punto de vista físico, mental, y pensamos, bueno, pero queremos enfocar un poco en toda esa implicación que hemos tenido personalmente, o sea, cómo estamos recibiendo esta pandemia, cómo la recibimos en algún momento y cómo estamos ahora. Y pues los invito a analizar un momento unas preguntitas iniciales. Y comienzo la primera. ¿Ha sentido que la amenaza del virus ha disminuido y que de pronto nos estamos acostumbrando a su existencia? ¿Han sentido eso? ¿Cómo han visto ese tema? Y respóndanse en su mente. O sea, no vamos a hacer una conversación en este momento, sino que respondamos a nuestro corazón seriamente, o sea, con toda la responsabilidad del caso. ¿Hemos sentido que la amenaza ha disminuido? ¿Hemos pensado en algún momento que los costos personales que nos ha dejado esta pandemia, o sea, todo el costo en tiempo para los que de pronto también tuvieron muchos costos económicos, o sea, todo lo que ha generado las medidas, estas restricciones que han puesto los gobiernos, superan el riesgo relacionado con el virus? O sea, hemos pensado en algún momento pues que de pronto esas medidas fueron un poco sobredimensionadas. Hemos sentido, o sea, y sobre todo ahorita en el último tiempo, cuando de pronto comenzaron a dar un poquitico más de libertades, sentimos gran impulso por salir, o sea, de sentirnos libres, de hacer cosas, a pesar de que las restricciones todavía están ahí, o sea, aunque pues cambien de nombre, cuarentena inteligente, aislamiento inteligente, pues las restricciones siguen y las medidas de prevención siguen. Hemos sentido como ese impulso por salir. ¿Cree que se ha acostumbrado a la pandemia? O sea, ¿será que nos acostumbramos? En este momento estamos acostumbrados ya a esta pandemia. Vemos igual las cifras de enfermos, de pronto al principio cómo las veíamos y cómo las estamos viendo ahorita, las cifras de fallecidos. O sea, nos está importando, todavía revisamos cuántos fallecidos hay o hubo en nuestra ciudad. O sea, ¿cómo les ha ido con eso? O sea, interiorizando eso, vamos un poco a lo que hemos tenido hasta ahora. Entonces, tuvimos un periodo de marzo a agosto en donde lo llamamos pues el pico, pues sobre todo desde mayo hasta principios de agosto fue nuestro pico acá en Barranquilla. Para los que están de pronto en otras ciudades o en otros, pues variaron más o menos unos días,
Cuando hablamos de Cartagena, el pico fue más cercano entre junio y mayo. Cuando hablamos de Bogotá, Medellín, pues ese pico fue más cercano entre agosto y septiembre. Y pues hablábamos de entre 8.000 y 10.000 casos diarios. En ese momento, y nosotros en ese momento hablábamos un poco como del temor al coronavirus, y pues recibíamos habitualmente el mercado, lo comprábamos a domicilio, o sea, aprendimos que incluso pues nos iba bastante bien haciendo algún tipo de compras a domicilio y que a veces no era tan necesario como la salida. Cuando llegaba ese mercado, pues le hacíamos la super limpieza uno por uno, algunos de pronto más estrictos que otros, entonces lavaban las frutas, otros le ponían cloro a todo. Pasábamos todo el tiempo pues muy pensando en que si yo medio salía y me ponía en contacto con alguien, me lavaba las manos todo el tiempo, pasaba con el alcohol glicerinado, aplicándomelo. Y cuando llegaba a la casa, enseguida pues hacía todo un protocolo, así como hemos trabajado en todas las estrategias de prevención. Se quitaban la ropa, la poníamos a un ladito, nos duchábamos y después saludábamos. Eso muchos lo estandarizamos en ese periodo. Llegamos a noviembre, inicio de diciembre, y pues si hacemos el paralelo, entonces encontramos que pues seguimos con un promedio de casos diarios igual, entre 8.000 y 10.000. Hasta ahora no tenemos un tratamiento específico para el coronavirus, pues la vacuna se tienen avances y pues tenemos ya como unas expectativas, pero igual todavía en este momento no la tenemos. El riesgo de contagio sigue igual, o sea, porque el virus no ha cambiado, entonces hasta ahora las tasas de contagio y de mortalidad siguen similares. Entonces ahí preguntamos, ¿cómo están esas medidas de prevención? ¿Será que todavía estamos un poco en eso que estábamos aquí a la izquierda? O sea, ¿cómo vamos con ese mercado? ¿Será que los estamos limpiando? ¿Cómo vamos con esa ducha al llegar a la casa? Pues no sabemos. Cada quien en su interior pues sabrá la respuesta a cada una de esas preguntas y no vamos a juzgar lo uno ni lo otro, ni esto es bueno ni esto es malo. Para cerrar esto acá, esto es una foto del reporte de COVID del 30 de noviembre y del 16 de julio. Y fíjense pues que al final el número de casos, 8.037, 8.430, número de fallecidos 215, fallecidos 182, o sea que cuando uno ve, pues o sea, no hay como mucho movimiento en esas cifras. Entonces, ¿será que hemos bajado la guardia? ¿Será que estamos viendo que hemos bajado la guardia? Hoy veía en el noticiero San Victorino, allá en Bogotá, para los que conocen Bogotá, lleno, la gente haciendo compras las compras de diciembre y eso estaba full, había madrugón, entonces eso estaba súper lleno. Entonces, ¿será que bajamos la guardia? Pues algunos científicos, pues cuando hablan de bajar, de las razones por las cuales se baja la guardia en un evento como este, y así como decía Giselle, tampoco es que se hayan tenido muchas pandemias cercanas a esta fecha, pero igual se tenían unas experiencias, pero además la experiencia que tenemos, o sea, que tienen sobre todo pues en los países donde llegó primero, sobre todo la parte de Europa, pues ya ha llevado a que hayan publicado o hacer unos preprint de estudios que muestran de pronto razones y que nos llevan a pensar que la gente puede haber bajado la guardia. Y pues los sintetizan en dos razones en especial: susceptibilidad percibida y percepción de la gravedad. La susceptibilidad percibida es qué tan probable creen que es contraer la enfermedad. O sea, si existe, las personas han variado esa sensación o ese saber de qué tan probable es contraer la enfermedad. Si de pronto hemos flexibilizado un poco pensando que no me es tan probable, que de pronto es más probable para personas que son mayores o que tienen alguna vulnerabilidad. Y el segundo punto es la percepción de la gravedad. O sea, que si la contraigo, ¿qué tan grave crees que será? O sea, ¿qué tan grave crees? O sea, ¿será que me muero, que no me muero? Pues entonces hemos visto pues, que los jóvenes como que se mueren menos, como que los niños no se complican tanto. Entonces, estos dos puntos pues se convierten en un punto en donde si yo evidentemente pues comienzo a pensar que no es tan probable que yo me enferme, porque no me enfermo casi, porque a mí casi no me dan gripas, porque soy joven,
o que disminuye mi percepción sobre la gravedad, o sea que la posibilidad de que si me da, pues posiblemente será sintomático o sintomático, entonces pues evidentemente pues no es tan grave porque pues me va a dar una gripa normal y pues mi familia todos son jóvenes, yo no tengo contacto con ni con mis papás ni todo eso, ellos están en otra ciudad, entonces será que pues yo mejor pues puedo hacer más cosas. Entonces, fíjense que esos dos puntos han sido unos puntos críticos para poder analizar el comportamiento de las personas en aquellos lugares en donde se ha identificado pues algunos criterios que hagan pensar que se bajó la guardia. Y pues un punto bien importante es el análisis que hacen pues las personas sobre unas tasas de mortalidad menor. Entonces acá que nos vamos, la tasa de mortalidad es el número de personas que mueren de un grupo de enfermos. O sea, si yo tengo 100 enfermos, ¿cuántas personas se mueren? 1, 2, 3, eso me da una tasa. Y esa tasa se expresa en una muerte o una persona que fallece por cada 100 personas, por cada 1000, por cada 10.000. Y pues hemos visto pues, que a través de la pandemia, esa tasa de mortalidad sí ha tendido a disminuir. O sea, a pesar de que siguen muriendo un número similar, fíjense que ahorita veíamos la comparación de las gráficas, sigue habiendo un número de muertos similar. Cuando vemos el grupo, o sea, cuando vemos el grupo total de enfermos o el grupo total de pruebas que se hacen, pues normalmente los grupos son mayores. Entonces, posiblemente esas tasas sí tienden a disminuir en algunas partes. Aquí en Colombia sí ha permanecido constante. Si ustedes ven, el número de enfermos es muy constante y el número de fallecidos ha permanecido constante. Entonces, acá esta tasa de mortalidad sigue manteniéndose entre el 2 y el 3%. En algunas ciudades, pues sí bajó mucho. Pero actualmente en Barranquilla estamos con una tasa del 0.8, del 0.9 y esperemos que no vuelva a ese momento en julio, agosto, donde tuvimos una tasa del 5, o sea, de cada 100 personas morían 5. Entonces, la tasa de mortalidad menor ha hecho también ver, y esa percepción hace de que, pues, que las personas digan, no, mire, entonces tenemos menos virus, tenemos menos probabilidad de enfermarnos, posiblemente hay menos gente enferma, entonces yo tengo pues más posibilidad de bajar un poquito la guardia. Pero entonces la explicación a que tengamos tasas de mortalidades menores se concentran en estos 4 puntos. Pues ya conocemos más la enfermedad en general en la población y los médicos, por lo tanto la respuesta es mayor, tenemos más capacidad instalada, o sea, tenemos ya más UCIs y pues más capacidad de diagnóstico. Entonces evidentemente pues podemos tener más casos con el mismo número de muertes o con un poco menos de muertes y eso pues nos baja la tasa de mortalidad. Pero pues al final estamos presentando igual incidencias o nuevos casos de trabajadores que se enferman, de personas que se enferman y personas que fallecen muy constantes. O sea, al final no es que hayamos bajado, sino que es que posiblemente la capacidad de diagnóstico, la capacidad de respuesta, la capacidad de hospitalización es mayor. Entonces, es muy importante tener eso claro, o sea, de que, pues, que las cifras como tal no han bajado mucho. O sea, cuando comienza a ver, pues evidentemente sí puede haber un mayor control de la situación, no de la enfermedad, sino de la situación, porque ya el sistema de salud está un poco mejor preparado. Pero se siguen enfermando muchas personas y siguen muriendo muchas personas. Entonces, cuando uno comienza a analizar todo eso, comenzamos a pensar otra vez como en las preguntas iniciales. ¿Será que bajamos la guardia? ¿Estamos un poco cansados? ¿Tenemos ganas de salir? Este encerramiento nos tiene un poquito como que queremos ser ese ser social que siempre hemos sido. Acuérdense que nosotros como humanos, como personas, somos seres sociales. Entonces, ese cruce entre esa fatiga, como esa tristeza a veces, como esa desgano, con esas ganas de pronto de salir y bajar un poco eso, la OMS y pues muchos autores lo han catalogado como una fatiga pandémica. O sea, entonces sale incluso un documento de recomendación en septiembre de 2020, viendo lo tan frecuente que es y cómo lo define. Un desgaste emocional producido por todas estas tensiones, preocupaciones acumuladas durante los últimos meses. O sea, nos sentimos un poco cansados, preocupados y hemos venido como acumulando noticias negativas y toda esa carga que ha traído la pandemia
como consecuencia pues, de todas estas restricciones, medidas y todas las medidas que ha puesto los gobiernos locales y nacionales, el miedo a enfermar, el miedo a contagiar a otros, la amenaza de una situación económica inestable o el temor a perder el trabajo. O sea, ese desgaste emocional, o sea, esa falta de motivación, esas tensiones han llevado a que sobrevenga esta definición que se llama fatiga pandémica. Y eso, ¿cómo se resume? Como una desmotivación para seguir recomendaciones. Entonces, al final, ¿en qué deriva todo esto? Que la persona por ese mismo desgaste emocional, esa desmotivación, lleva a que uno pueda bajar la guardia, que uno pueda que uno pueda dejar de seguir algunas recomendaciones de protección, y ahí nos remontamos como a esa recomendación del mercado. O sea, ¿qué pasó? Ya lo limpiamos antes, ahora resulta que ya no lo limpiamos, o nos bañábamos antes, ahora no. ¿Qué llevó a que pasara eso? Aquí es importante tener claro pues que esto no significa que esto sea patológico, que esto sea una enfermedad. Hasta ahora no ha sido catalogado como una enfermedad, pero sí evidentemente pues son características que uno debe detectar, y que el objetivo de esta socialización, de este espacio, es que podamos conocer que esto existe, que esto se está estudiando, ha venido revisándose por expertos, y ya comienzan a salir algunos criterios y enseguida unos planes de mejora, o sea, algo que nos pueda llevar a que las personas puedan mejorar esta situación y no bajar esa guardia. Entonces, para que se dé todo esto, ahí, o sea, para poder tomar decisiones, o sea, para los comportamientos, para poder definir comportamientos, siempre hay una interacción de factores. Entonces, dependiendo de cómo interactúen esos factores, eso puede incidir o no en esa motivación individual. Entonces, tenemos factores como las oportunidades, a todo lo que es el contexto, tanto físico como social. Y aquí entran todo lo que son las expectativas y comportamientos de nuestra sociedad, o sea, nuestros compañeros, las personas que están cerca de nosotros, que nos tienden a veces a llevar, nos tienden a arrastrar un poco. Es decir, que a veces, muchas veces terminamos saliendo o terminamos yendo a reuniones sociales porque pues respondemos a las expectativas y comportamientos de algunas otras personas. Normas y regulaciones, en esto toda la flexibilidad o la rigidez de estas normas y regulaciones, pues pueden generarme unos criterios que me pueden aumentar o disminuir esa motivación individual. Normas culturales y valores, acceso a las medidas, a la posibilidad que yo tenga también de acceder al agua, a desinfectantes, a transportes particulares, pues van a darme un contexto, ya sea protector o lo contrario. Ingresos, evidentemente, pues que están muy ligados a la respuesta, y así estaban muy ligados a todo eso que hablábamos ahorita. O sea, cuando uno veía, ¿no?, que San Victorino estaba lleno, pues hay tantas variables de estas que se cruzan en cada una de las personas. O sea, cada uno de ellos tiene su motivación, y eso no es ni bueno ni malo, o sea, porque eso es totalmente individual. Entonces acá, y recalco eso, o sea, acá la idea no es decir qué es bueno y qué es malo, sino reconocer dentro de nosotros qué podemos mejorar de cada uno de esto. Entonces vamos a los segundos factores, la capacidad física y psicológica individual. Entonces, la posibilidad que yo tengo de hacer conciencia a lo que yo estoy haciendo, a cómo estoy, cómo me siento, y el cómo actúo, la autoeficacia, o sea, la posibilidad que tengo yo de responder a todo este sistema. Mi capacidad mental, o sea, cómo me siento. Y aquí es muy importante poder reconocernos y saber cuándo debo incluso levantar la mano y buscar ayuda. El alcance de la literatura de salud, o sea, la posibilidad que yo tengo de estudiar y conocer un poco mejor sobre el tema. Todo esto que hemos trabajado en formación y entrenamiento. Todo esto hace parte de esas variables que yo necesito para poder estructurar un comportamiento o tomar una decisión. Fíjense que a veces no es tan fácil como decir, mira, es que decidió no colocarse la mascarilla, o decidió pues irse allá sin mascarilla, ¿no? O sea, evidentemente el comportamiento humano tiene tantas variables que es muy difícil juzgar. O sea, y por eso el ejercicio es que nosotros nos revisemos interiormente y veamos cómo podemos fortalecer cada una de estas variables. Entonces la motivación individual al final termina pues totalmente
totalmente dada por escasez experimentada, valores y creencias, emociones, percepción de riesgo, satisfacción con mi estado actual, la confianza que yo tengo, o sea, sobre todo de si es esa tarea que voy a hacer o ese lugar a donde voy o esas acciones que yo hago, si están bien o no, el aburrimiento, o sea, ese tedio, la inconveniencia de las medidas, no es lo que yo percibo, si pienso que esas medidas son inconvenientes o no, las percepciones individuales y las intenciones. Entonces, si ustedes ven, hay muchísimas variables que modelan nuestros comportamientos y pueden ser variables que pueden ser fijas para definir todos nuestros comportamientos, pero que además podemos, en circunstancias individuales, podemos tener o sea, como la influencia de algunos o varios de ellos que nos hacen tomar decisiones que pueden ser positivas o negativas. Pero fíjense que todo esto toca trabajarlo. Y cuando hablamos de trabajar es donde pues hablamos en cómo podemos enfrentar esto que han llamado fatiga pandémica. Entonces, acá quiero parar un poco y comentarles algo. Sabemos entonces que existe la definición, existe el término, existe unos criterios, o sea, el pensar es como ese aburrimiento, esa desmotivación que me pueda llevar a tomar pues una decisión que disminuya mi nivel de, o sea, que disminuya mi cuidado o mis medidas de protección y me aumente mi nivel de riesgo. Entonces es como un resumen en general. Y con eso y con las preguntas que hemos hecho, pues quiero que se queden, o sea, pregúntenselas, háganse esas preguntas, háganselas con su familia, en la casa, o sea, como qué tanto han bajado la guardia y cómo están trabajando este momento. Y pues aquí les voy a dejar entonces las recomendaciones que han hecho los expertos desde la Organización Mundial de la Salud, como otros expertos, sobre todo psicólogos, pues que se han atrevido a pues ya a dar recomendaciones específicas sobre este tema relativamente nuevo. Entonces, lo primero, que va muy a lo que siempre nos han hablado, cuidar el cuerpo, estilos de vida saludable. Y esto pues es como repetitivo, pero pues es importante que todos sepamos que evidentemente si mi cuerpo físicamente funciona bien, pues voy a tener un mejor sustrato, o sea, mi cuerpo va a tener todos los insumos para poder tomar mejores decisiones desde el punto de vista de salud. Y parece algo abstracto, pero al final todo eso es totalmente biológico. O sea, el yo tener un buen flujo de hormonas, un buen flujo de neurotransmisores a nivel cerebral, todo eso biológicamente me lleva a pues tener una mejor respuesta. No quiere decir que yo responda mejor o que tenga mejores comportamientos, pero sí tengo mejores insumos. Entonces es muy importante hacer ejercicio. Ese ejercicio pues mejora todo el flujo, sobre todo de neurotransmisores a nivel cerebral. Comer saludablemente, establecer rutinas de sueño saludables. Entonces fíjense que esto acá se repite, yo creo que en todo lo que es prevención de todas las enfermedades. Y por eso es importante que nosotros también nos preguntemos qué tanto, en qué momento estamos. Si estamos en ese momento del fit que estamos haciendo ejercicio todos los días y a veces hasta un poco exagerado, o estamos en el FAT que está pues en el otro costado, totalmente sedentario, pues entregado un poco a ese sedentarismo, al alimento de pronto no saludable. Entonces, ¿en dónde estamos? No estamos hablando que este sea malo, que este sea bueno, sino dónde estamos y qué vamos a hacer para mejorar si de pronto estamos más inclinados hacia un lado o hacia el otro. Segundo, limitar el consumo de noticias a 1 hora o menos al día. Entonces, fíjense que al principio pasábamos el noticiero y todo el día pues sobrecargados de coronavirus, y luego íbamos al Twitter y todos los Twitter eran de coronavirus y comenzábamos a leer y eso pues nos sobrecarga. Entonces no es pasar al otro extremo el no informarse, pero evidentemente sí, ya en este momento yo debo saber cuál es la información confiable, en dónde busco mi información, y les doy mi ejemplo. O sea, yo pues normalmente pues no veo noticieros, y yo la información de casos diarios del seguimiento de coronavirus casi siempre voy a través de Twitter con MinSalud, o sea, Ministerio de Salud e Instituto Nacional de Salud, y todos los días llevo más o menos como ese esquema de cómo vamos.
Entonces fíjense que aquí lo dice, si bien es bueno estar bien informado, sumergirse todo el día en noticias sobrecarga, sobre todo de emociones negativas y agota energía. Ahorita pues Giselle pues nos hablará un poquitico de cómo funciona eso desde el punto de vista psicológico. Tercero, reducir su estrés. Y eso es algo que también siempre nos dicen, mejora el estrés. Pues evidentemente pues a veces podemos hacerlo fácil, actividades que calmen, o sea, que nos den alegría, que puedan reducir niveles de estrés, y a veces puede ser así general, pero a veces no lo es tanto. A veces podemos buscar ayuda, expertos que nos ayuden cómo modular las situaciones de estrés, sobre todo cuando pensamos que ese estrés puede ser sostenido y crónico, que pueda estar derivando en un cambio pues, en mi metabolismo, en mis respuestas en la salud. Entonces, pues siempre también recomiendan ejercicios de respiración, practicar yoga, paseos en el campo, leer, o sea, ver comedias. O sea, cada quien puede tener una respuesta individual para tratar ese punto, pero es importante pensarlo y saber que necesitamos hacer algo para eso. Cuarto, conectarse con los demás. Entonces, fíjense que acá el estar solos, el estar alejados, pues normalmente pues nos aumenta esta sensación así como de desesperanza. Eso no quiere decir que entonces ahora nos vamos a reunir pues con todo el mundo. Entonces tenemos que comenzar, y aquí comenzamos a tocar unos puntos bien importantes, y es el cuidado, o sea, la conciencia de esa conexión con los demás. O sea, yo los invito a ser conscientes de las decisiones que toman en contacto con los demás. O sea, que si ustedes deciden salir, deciden pues hacer alguna reunión social, si deciden estar en algún lugar donde pueden estar otras personas, pues uno tiene que hacer conciencia de cómo va a vivir esos momentos. Y eso es algo pues que pareciera un poco abstracto, pero pues es algo que nos trajo esta necesidad, y hace parte de pues mantenernos sanos. Entonces, fíjense pues que lo que se pueda mantener a través de llamadas, videoconferencias, redes sociales, pues escribir cartas, a todo lo que se pueda mantener virtual, procuremos que se mantenga virtual. O sea, a veces también pues esa misma sensación de libertad y la ligereza nos lleva a tener reuniones o encuentros sociales que no son, o sea, que no son seguros, y eso es una realidad que debemos analizar, sobre todo lo que los están haciendo. Aceptar sentimientos. Entonces, recordar que tratar de reprimir o ignorar sentimientos no los hace desaparecer. Entonces, acá pues es importante saber de que estos sentimientos, tristeza, desesperanzas, pues pueden incidir en nuestro día a día. Y siempre podemos levantar la mano. Acuérdense que incluso las empresas, Monómeros, a través de Sura, tenemos la posibilidad de asistencia. No tengamos miedo de levantar la mano, no tengamos miedo de conversar. O sea, aquí no estamos hablando de ningún diagnóstico, ni tratamiento, ni valoración por psiquiatría. No, estamos hablando de que tenemos todas las oportunidades para conversar, para hablar, o sea, para poder escuchar un consejo profesional. No dejemos de buscarlo. Intentemos el diálogo interno positivo. O sea, eso es con uno mismo. Fíjense que esto es una tarea para hacer con uno mismo, tratar de no pensar en ese negativo, así como me voy a enfermar y me voy a morir. No, o sea, la idea es que yo pueda trabajar siempre en positivo, o sea, que yo pueda manejar y pensar en ese día de hoy, en cómo voy a hacer las cosas bien para no llegar a ese riesgo que me puede llegar a enfermar. O sea, en vez de pensar así como si yo salgo me voy a morir, no, o sea, es cómo planear, o sea, cómo hacerlo, cómo planear desde el punto de vista positivo, cómo planear esos momentos en que yo voy a tener, y eso incluye el día a día en el trabajo. Y séptimo, crear nuevas rutinas de vida. Esto nos tocó a todos pensar que todo sigue igual. Entonces ahorita en diciembre vamos a hacer la super fiesta, sancocho con toda la familia. Entonces viene el de Cartagena, viene el de La Guajira, viene el de Bogotá, y nos reunimos los 20, 30. Pues evidentemente pues estamos un poquitico distraídos de esta nueva rutina. No quiere decir de que no vamos a hacer una reunión, pues posiblemente vamos a tener posibilidades de reunirnos con algunas personas, pero aquí les voy a dar una recomendación muy especial: establezcan un círculo de confianza.
Y ese círculo de confianza es un grupo de personas con los que ustedes tengan la confianza tal de poder fortalecer que cada una de esas personas tenga un buen cuidado para yo poder tener un poco más de seguridad en esas reuniones que yo haga con esas personas. Como le digo, son estrategias. O sea, uno evita al máximo las reuniones sociales. Pero si yo quiero pues moverme un poco, esa es la manera y esa es una nueva rutina. O sea, toca conversar de eso. O sea, no podemos dejar de hablar con nuestros papás o nuestros hermanos y preguntarles cómo se están cuidando. O sea, si ya nosotros vemos que mi hermano pasa rumbeando todos los fines de semana, pues qué tan bueno es reunirme con ellos en una fiesta familiar. Pues evidentemente, pues muy posiblemente pues va a ser una ruta de entrada del virus y pues posiblemente nos vamos a perjudicar todos. Entonces, yo tengo que llegar a ese análisis y tengo que hablar con él. Oye, mira, la verdad nos gustaría que pues pudiéramos estar en familia, pero necesitamos tener este tipo de cuidados porque si no, nos perjudicamos todos.